tiene la cultura de la vida en casa a tope, ¿no? Y aparte, pues la verdad es que está siendo un luchador incansable que está, bueno, estamos dando la vara desde toda España con conferencias online y presenciales, por la tele, por todas partes, porque de verdad que es una persona de las más comprometidas y preparadas. Y bueno, hemos dicho, qué mejor para los conquenses y para los de Ávila que traer aquí al mejor, a uno de los mejores, por supuesto. El año pasado trajimos a Álvaro Gándara, ¿os acordáis? También estuvo fenomenal, que es otro de los incondicionales. Y bueno, pues sin más, yo lo dejo para que él nos cuente. Y aparte, por favor, cualquier pregunta que os vaya surgiendo, que no salga nadie de aquí con dudas, de nada. Entonces él nos va a hablar, el título hemos querido que fuera positivo, que es ayudar a vivir y a morir, pero queremos saber qué es de verdad ayudar a vivir, empezando por ayudar a nacer, ¿no? Pero bueno, y también el ayudar a morir. Y yo espero que si alguien tiene alguna duda se quede sin ellas y que los que estáis ya convencidos salgáis reforzados, ¿de acuerdo? Así es que le dejo la palabra a Manuel. Bueno, muchas gracias Alicia por la introducción que ha hecho y también por todo lo que estáis haciendo. Yo voy a enfocar un poco la charla sobre... Un poco molesto que se pongan cosas. ¿Sabes cómo se entiende? Sí. Bueno, la verdad es que con este título se podría hablar de muchas cosas, también del inicio de la vida. Pero bueno, dada la situación de actualidad que tenemos ahora con la reciente aprobación de la ley de la eutanasia, que en menos de 3 meses va a estar vigente, pues yo lo he enfocado al final de la vida. Y voy a hablar un poquito de qué es esto de ayudar a vivir y a morir. Y para ello creo que es muy importante hablar de los conceptos de calidad de vida y de dignidad, que son 2 conceptos que cada vez se utilizan con más frecuencia y la mayoría de las veces que los veo se utilizan mal. No sé si de forma intencionada o no intencionada, pero bueno, se están utilizando mal. Luego hablaremos algo de cuidados paliativos, como ha dicho Alicia que vino Álvaro Gándara el año pasado, casi me da miedo hablar de cuidados paliativos, pero hablaremos un poquito de cuidados paliativos y qué es lo éticamente adecuado. Y luego, la segunda parte, que creo que es la más interesante y más en este momento, es qué no es ayudar a vivir y ayudar a morir. Hablaríamos de detallismo, un poco, es una traducción todavía no aceptada por la Real Academia de Medicina, quien habla también de ageísmo, pero es un término inglés que sería la discriminación a las personas de edad avanzada, ¿no? Y ya al final de lo que habla además va a ser de eutanasia y de suicidio asistido. Bueno, empezando por esto de calidad de vida y dignidad, y quiero empezar por decir que el concepto de calidad de vida es un concepto muy difícil, ¿no? Traía un poco para ayudar a ver esto 4 películas. Las películas de la izquierda son películas pro-eutanasia, Mar Adentro y $1 Million Baby, y las de la derecha son películas a favor de la vida, Intocables y La escafandra de la mariposa. Traigo estas películas porque creo que es importante señalar que los protagonistas de las películas de la derecha, por cierto, todas las películas están basadas en casos reales, ¿no? Los protagonistas de las películas de la derecha, la verdad es que clínicamente están peor, en una peor situación que los protagonistas de las películas de la izquierda, con lo cual pues, uno esperaría pues, que también ellos percibieran que tienen peor calidad de vida, y no es así, ¿no? Pese a que están en unas situaciones muy extremas, por ejemplo, Jean-Dominique Bauby, que es un periodista francés que tiene lo que llamamos el síndrome del cautiverio, son personas que prácticamente no tienen movimientos. Él solo tenía un movimiento voluntario que era mover un párpado, y moviendo ese párpado pues consigue comunicarse y escribe un libro que además tiene mucho éxito y es en el que se basa la película, ¿no?
Es un poco por decir que, pese a que pueda haber situaciones clínicas que sean muy extremas, también en esas situaciones clínicas pues uno puede tener una vida plena, ¿no? Y pensando un poco en cuál sería la situación clínica más extrema, que no sé si es la más extrema, pero bueno, es una que es bastante extrema, sería esto mismo que le pasaba a Jean-Dominique Bauby, que es, como he dicho, el síndrome del cautiverio, pero completo. Es decir, hay personas que no tienen ningún movimiento voluntario, y por lo tanto, con estas personas hasta hace 4 años nunca nadie había logrado comunicarse con ellas, porque son pacientes que no se pueden mover. Pero hace 4 años hay unos investigadores que descubren que cuando pensamos sí, las alteraciones eléctricas que se producen en el cerebro son distintas a las alteraciones que se producen cuando pensamos no. Y entonces lo que hacen es a 4 personas que tienen este síndrome del cautiverio, que no se pueden mover, pues les hacen preguntas. Y simplemente estas personas, pues para contestar a las preguntas, pensaban sí o pensaban no. Y además, pues prueban y ven que funciona el método, ¿no? Había uno que su hija se quería casar con el novio, él no quería, se preguntan 20 veces y las 20 piensan no. O sea, que el sistema, aunque luego la hija se casó con el novio, el sistema funcionaba, ¿no? Entonces, les preguntan a ellos cómo se ven a ellos mismos, si son felices, si no son felices, y es interesante que los 4 pacientes con los que consiguieron comunicarse, pues contestaron que sí, que desde esta situación tan extrema, pues ellos se veían felices. Traigo aquí lo que sería la calidad de vida, y de hecho traigo la definición de la Organización Mundial de la Salud, para que veamos hasta qué punto es muy difícil saber qué calidad de vida tiene un enfermo o qué calidad de vida tiene otra persona. Yo esto lo aprendí en un estudio que hicimos en centenarios. Centenarios en España, en toda España, estudiamos 120 centenarios, un poco para ver su corazón, pero bueno, ya aprovechamos y hicimos más cosas, pues les hacíamos como estudios muy completos, les hacíamos un electrocardiograma, una ecografía de corazón, análisis, y bueno, y también les preguntábamos, y una de las preguntas que les hacíamos era que valorasen su calidad de vida. La tenían que valorar de 0 a 10. Y entonces yo recuerdo que entró en mi consulta una centenaria con 104 años, que venía en una sillita de ruedas, era una señora pues, muy caquética, muy demacrada, y que daba incluso penita ver a la señora, ¿no? Y entonces cuando yo le hice esta pregunta, de cómo veía ella misma su calidad de vida, ella me contestó 8. Y aquello me llamó la atención. De hecho, me miré con la enfermera que tengo en la consulta, porque claro, 8. Entonces yo dije a la señora, solo para ver si me había entendido bien, 0 sería lo peor y 10 lo mejor. Y ella me dijo, sí. Yo es que, bueno, me estuvo contando un poco su vida, sus nietos, sus bisnietos, pues la familia que tenía y cómo disfrutaba con ellos. Y es que es muy difícil saber qué calidad de vida tiene otra persona. Y la misma definición de la Organización Mundial de la Salud nos habla que la calidad de vida depende de muchas cosas no relacionadas con la salud, de las expectativas que uno tenga, de también pues, los contactos sociales, etcétera, pues la psicología, con lo cual no es algo que se pueda determinar desde fuera. ¿Qué es lo que sucede? Que cada vez más se está usando este concepto de calidad de vida de forma distorsionada. Algo así como si estuviésemos en una fábrica y alguien tuviese que hacer un control de calidad, ¿no? Y definir pues, qué personas como que no merecen seguir viviendo porque su vida no tiene suficiente calidad, ¿no? Entonces sería el derecho a la vida dependería de la calidad y habría como controles de calidad que alguien pues tiene que realizar. Pero a mí lo que más me preocupa no es siquiera eso, es que se confunde la calidad de vida con la dignidad, que son dos conceptos que son bastante distintos. ¿Por qué? Porque todos nosotros, simplemente por el hecho de ser personas, tenemos una dignidad máxima, una dignidad que nadie nos puede quitar. Y por muy enfermos que estemos, por muy avanzada que sea una discapacidad, esa persona tiene la misma dignidad que tenemos nosotros.
Y de hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos se basa en esto, es decir, se basa en que todos tenemos la misma dignidad. Y por lo tanto, el decir que puede haber una persona que es verdad que hay situaciones muy dramáticas y muchas veces pues, nos llevan a ver situaciones de minusvalías muy avanzadas, pero por muy avanzadas que sean estas minusvalías, hay que reconocer que esa persona tiene la misma dignidad que cualquiera de nosotros. Esto es importante porque los enfermos que tienen estas situaciones avanzadas, que tienen todos ellos esta dignidad, pueden no percibir esta dignidad, pueden no percibirla, aunque la tengan. Pero es curioso que lo que percibe el enfermo depende más del entorno que de la situación clínica. Es decir, ante dos enfermos en la misma situación, y uno de ellos, pues supongamos que va a la familia a visitarle, ve que los médicos, las enfermeras están volcadas con él, que dialogan con él, que muestran compasión, ese paciente va a percibir que es digno, va a percibir su dignidad. En la misma situación clínica, un enfermo que no tenga este apoyo, que la familia no le vaya a visitar, que los médicos o las enfermeras pues, pasen un poco de él, pues no va a percibir esta dignidad, que la tiene, porque ya hemos dicho que todos la tenemos, ¿no? Pero no la percibiría porque puede notar este abandono. Este también es un mensaje para que si alguna vez pues, tenemos un familiar, un conocido, un amigo con una enfermedad importante, es muy importante el estar pendientes de estos enfermos. Y bueno, también quería hablar un poquito de lo que es el sentido del dolor y del sufrimiento, porque vivimos en una sociedad que yo creo que intenta tanto evitar el dolor y el sufrimiento a toda costa, que se pierde también la noción de que el dolor y el sufrimiento pueden tener también algo positivo, ¿no? Yo entiendo que esto a veces cuesta un poco verlo, ¿no? Y bueno, los que tenemos fe podemos verlo desde el punto de vista trascendental, pero es que desde el punto de vista humano también el dolor y el sufrimiento tienen algo de valor positivo, ¿no? Ahora con la pandemia seguro que todos hemos vivido situaciones difíciles y a mí me ha pasado que muchos de mis compañeros se han enfermado, ¿no? Muchos médicos, como creo que es bien conocido, hemos sido infectados por el coronavirus, algunos, como es mi caso, yo pasé la infección sin enterarme, totalmente asintomático, pero he tenido compañeros que han tenido infecciones graves y de hecho algunos han muerto, ¿no? Solo en Madrid han muerto más de 60 médicos y la gran mayoría pues, se contagiaron atendiendo a sus pacientes, ¿no? Pero tengo muchos más compañeros que aunque no han muerto, sí han pasado la infección grave, ¿no? Pues han tenido que estar en una UBI, han tenido una situación pues, que en algún momento temimos por su vida, ¿no? Y yo lo que he podido comprobar, yo diría que casi en la totalidad, es que ahora, después de haber vivido esa situación, son mejores personas y son mejores médicos. ¿Por qué? Porque lo que han vivido, esta situación que fue para ellos y para sus familias, pues de mucho dolor y de mucho sufrimiento, pues también, o sea, de cierta forma, cuando te pasa esto, lo primero que es una cura de humildad, ¿no? Que un microorganismo que ni siquiera conseguimos verlo de lo pequeño que es, pues haya alterado tanto a la humanidad en general y a cada persona en particular, ¿no? Y luego, pues que estas situaciones, lo digo, el tener una situación de enfermedad grave, de dolor, etc., pues también al final acaba teniendo un aspecto positivo. Bien, y quería hablar también de los cuidados paliativos, que supongo que Álvaro el año pasado hablaría bastante de esto. ¿Qué son los cuidados paliativos? Pues los cuidados paliativos es simplemente el tratar, el paliar, el cuidar a las personas que tienen enfermedades avanzadas. Es decir, vamos a intentar que estas personas, en los últimos meses de su vida, tengan una buena calidad de vida. Aquí sí que tiene mucho sentido el concepto de calidad de vida. Es decir, vamos a intentar que no sufran, ni del punto, o sufran lo menos posible, ni del punto de vista físico. Es decir, los cuidados paliativos tienen que incluir pues lo que es el tratamiento del dolor,
de la falta de aire, de las náuseas, de los vómitos, o sea, que no haya sufrimiento físico, pero también sufrimiento a otros niveles. Nuevamente traigo aquí la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Para que se vea hasta qué punto hay que tratar el sufrimiento en todas sus esferas. También hay que tratar el sufrimiento psicosocial, incluso el sufrimiento espiritual. Y por eso me parece que tiene muy poco sentido esta iniciativa que ahora hay en la Comunidad Valenciana de quitar a los capellanes de los hospitales. No solo eso, sino que los cuidados paliativos se deberían iniciar precozmente. Y lo que nos sucede en España es que como tenemos muy poquitos servicios de cuidados paliativos, muy poquitos profesionales dedicados a los cuidados paliativos, es que no conseguimos iniciar los cuidados paliativos de forma precoz. Entonces, lo ideal es iniciarlos, pues, a lo mejor cuando todavía le queda al paciente un año de vida. Entonces, aquí muchas veces se inician ya de forma muy tardía, a veces parecen más cuidados moribundos que cuidados paliativos. Y en el último Atlas Europeo de Cuidados Paliativos, lo que se recomienda son 2 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Esto sería lo recomendado, ¿no? España no llega a 1/3 de lo recomendado, es decir, tenemos muy poquitos servicios de cuidados paliativos y esto significa que hay miles de pacientes con enfermedades avanzadas que no están recibiendo el tratamiento adecuado. Nadie está luchando para que estos pacientes no sufran. Entonces, a mí me parece que esta ley es particularmente cruel por esta situación, es decir, que tenemos muchas personas que están sufriendo sin darles un tratamiento adecuado y la única alternativa que se les va a dar es acabar con su vida, es decir, en vez de acabar con el sufrimiento, lo que vamos a plantear es acabar con los que están sufriendo. Bien, no solo eso, somos de los pocos países de Europa que no tenemos una especialidad médica oficial de cuidados paliativos, ¿no? Ya sé que hay varios compañeros aquí, uno cuando estudia medicina, pues hace un examen, desde el examen MIR, y luego puede elegir especialidad. En casi toda Europa se puede elegir la especialidad de cuidados paliativos, es una especialidad oficial. No así en España, lo cual no significa que no tengamos excelentes paliativistas, como el doctor Gándara, que estuvo aquí el año pasado, pero son médicos que hacen otra especialidad, pues geriatría, medicina de familia, medicina interna, oncología, y luego, de forma no oficial, se subespecializan en cuidados paliativos, ¿no? Además, quiero también señalar que no tenemos esta especialidad de cuidados paliativos, que es algo que sucede en pocos países de Europa, y qué casualidad que el Benelux, que es el único sitio de Europa que ahora mismo permite la eutanasia, tampoco tiene la especialidad de cuidados paliativos, porque como luego veremos, cuando uno empieza a apostar por la eutanasia, pues los cuidados paliativos van hacia abajo, en nuestro caso más hacia abajo todavía, porque como digo ya están muy infradesarrollados. Y es que además la medicina ha avanzado mucho, con lo cual hoy en día es muy raro que se dé una situación en la cual no logremos controlar los síntomas que tiene un paciente. Pero sí existen estas situaciones en las que no conseguimos, pues, controlar el dolor o la falta de aire, pero ahí tenemos una alternativa, que es la sedación paliativa. ¿Qué es la sedación paliativa? Yo ya no consigo controlar los síntomas, pues lo que hago es, voy a usar analgésicos, sedantes, aún a expensas de que el paciente pierda el conocimiento. ¿De acuerdo? Pero esto no es de eutanasia. ¿Por qué? Porque mi objetivo no es matar a esa persona. Yo lo que voy a hacer es usar unos fármacos, además a las dosis mínimas necesarias para conseguir esto. Y cuando consigo esto, no sigo aumentando las dosis. ¿De acuerdo? La sedación paliativa se hace desde hace años. Y de hecho, mi impresión, al menos en cardiología, la hacemos sobre todo por falta de aire, ¿no? Los pacientes con insuficiencia cardíaca pues, se ahogan y puede llegar a una situación pues, que tengamos que hacer esto. Y muchas veces cuando lo hacemos, la situación clínica del paciente no solo no empeora, sino que a veces incluso mejora. Pero bueno, es verdad que cuando hacemos esto, existe el riesgo que al hacerlo adelantemos la muerte del paciente.
Ahora, hay que entender esto como un efecto secundario no deseado. Es decir, es como si yo a un paciente le prescribo un antibiótico y ese paciente resulta que tenía una alergia muy grande a ese antibiótico, pues le da una reacción alérgica y se muere. Es evidente que yo no le he prescrito el antibiótico para matarlo, ¿no? Pues esto sería, o cuando alguien entra en un quirófano, pues siempre sabe que existe un riesgo pues, de que haya una complicación en la cirugía y se muera. Es evidente que los médicos no indicamos la cirugía o el cirujano no hace la cirugía con la intención de matar al paciente. Si hay un efecto secundario, pues un acontecimiento no deseado. Bien, esta es la única diapositiva que traigo, que es a lo mejor un poquito más compleja, que es un poco para decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con un paciente que tiene una enfermedad avanzada? Porque a veces esto no es sencillo. A mí muchas veces me llama la gente, oye, tengo a mi padre en esta situación, ¿tú qué opinas? ¿No? Yo suelo decir, bueno, ¿dónde está tu padre? Voy, lo vemos, porque, o sea, puede haber situaciones que no sean fáciles tomar la decisión, ¿no? Yo he estado unos años de vicepresidente del Comité de Ética Asistencial de mi hospital, de Gregorio Marañón, y ahí nos llegan pues, situaciones complejas desde el punto de vista ético, y yo me acuerdo que incluso estando todo personas con unos valores y un criterio que yo creo que era muy similar, a veces no nos poníamos de acuerdo, ¿no? Porque puede haber situaciones que son complejas. Y yo creo que es muy importante de saber que hay dos ámbitos de decisión distintos. Lo digo porque veo que con frecuencia se confunden, ¿no? Uno sería el ámbito de decisión de los médicos, de los profesionales, que es saber si el tratamiento es un tratamiento proporcionado. Un tratamiento proporcionado es un tratamiento que mejora una determinada situación clínica. Es decir, hay estudios que se han hecho que han demostrado que ese tratamiento mejora a los pacientes que tienen una determinada enfermedad o una determinada situación clínica. Con lo cual, ese tratamiento, si yo tengo una enfermedad avanzada, pues lo suyo es que el médico me lo proponga, porque se sabe que con ese tratamiento, habitualmente, las personas que están en mi situación mejoran de su enfermedad. ¿De acuerdo? Y esos son los tratamientos que llamamos proporcionados. Son tratamientos que se han demostrado que mejoran una determinada situación clínica. Si no existen esos estudios previos que hayan demostrado que el tratamiento va a mejorar la situación, pues hablaremos de un tratamiento desproporcionado. Un tratamiento desproporcionado sería un tratamiento que el médico nunca debería utilizar. Por ejemplo, un médico nunca debería prescribir preparados homeopáticos, porque no se ha demostrado que estos preparados mejoren ninguna situación clínica. Es decir, si yo no tengo estudios que me demuestren que mi tratamiento mejora esa enfermedad, no debería usar esos tratamientos. ¿De acuerdo? Bien, y ahí acaba la parte profesional, la parte del médico. Es decir, supongamos que yo tengo un cáncer de páncreas y el médico me dice, pues con este tipo de quimioterapia, su expectativa de vida, lo habitual es que mejore en torno a 3 meses. ¿De acuerdo? Con lo cual, le podemos dar esta quimioterapia. Bien, ahora viene la parte del paciente. Es decir, ya sé que este tratamiento me va a mejorar el pronóstico, pero yo debo recibir este tratamiento, porque de cierta forma todos tenemos el deber de cuidarnos o de dejarnos cuidar, ¿no? Bueno, aquí depende mucho. Si este tratamiento que me están proponiendo para mí es algo normal, que no me supone una agresión, es una agresión en el sentido físico, pues de que sea una cirugía muy agresiva, o por ejemplo, si tengo cáncer de páncreas, esta quimioterapia que me prolonga la vida, pues lo mismo me explican pues, que me va a producir muchas náuseas, muchos vómitos. Pues bueno, yo a lo mejor esta agresión de la quimioterapia pues no estoy dispuesta a recibirla, o supongamos pues que es un tratamiento que no existe en España y tengo que irme a Houston a tratarme. Entonces, en esas situaciones, pues yo puedo considerar que este tratamiento que me están proponiendo es extraordinario. Es decir, esto solo lo puedo decidir yo, solo lo puede decidir el paciente. Es decir, un tratamiento que mejora mi enfermedad, si a mí ese tratamiento me resulta muy agresivo, y
esto de la agresividad hay que entenderlo de un punto de vista amplio, pues yo podré negarme y debería negarme a recibir ese tratamiento. ¿De acuerdo? Y creo que esto luego nos puede ayudar a determinar si una determinada medida es adecuada o no. Porque, como digo, esto a veces no es fácil. ¿En qué hay que fijarse? Lo primero, en cada paciente en concreto, en cada momento en concreto. Esto a veces no es fácil. Y lo que para un paciente puede ser proporcionado, para otro puede ser desproporcionado. O lo que para uno es ordinario, para otro puede ser extraordinario. ¿Cuáles son los medios? El grado de dificultad, el riesgo. Lo mismo el tratamiento que me proponen es una cirugía pues, que tiene mucho riesgo. Los gastos, el coste, pues a lo mejor es un tratamiento muy costoso. Bueno, ¿cuál es el resultado esperable? No es lo mismo que el tratamiento pues, me vaya a prolongar la vida 4 años a que a lo mejor se espera que me prolongue la vida pocos meses. Bueno, son lícitos los tratamientos experimentales. Yo tengo varios pacientes que tienen ya una situación de cardiopatía muy avanzada, que lo que les ofrecemos es incluirlos en ensayos clínicos con tratamientos experimentales. Y eso, si el paciente está de acuerdo, se puede hacer. Pero, lógicamente, siempre es totalmente lícito contentarse con lo normal, con lo que la medicina puede ofrecer. Bien, con esto terminaríamos un poco la parte esta de qué es ayudar a vivir, qué es ayudar a morir. Básicamente, el mensaje sería que la ayuda en los pacientes con enfermedades avanzadas son los cuidados paliativos. O sea, yo lo que tengo que intentar es que cuando alguien tiene una enfermedad grave, pues proporcionarle unos cuidados para que los últimos meses de su vida tenga una buena calidad de vida. Bien, ¿y qué no es ayudar a vivir y a morir? Pues lo primero quiero hablar del etarismo, ¿no? El etarismo o el ageísmo, la discriminación a las personas por motivos de edad, como vamos a ver, es frecuente y preocupante. ¿Por qué? Porque en España tenemos una población muy envejecida. La tenemos ya, pero en menos de 20 años se prevé que vamos a ser el país más envejecido del mundo. Si lo permite la pandemia, en menos de 20 años vamos a ser el país más envejecido del mundo. Y ya se habla de suicidio demográfico, es decir, cada vez nacen menos niños y cada vez los ancianos viven más. Con lo cual, desde el punto de vista económico, es una situación un poco insostenible. ¿Por qué? Porque estas personas de edad avanzada están cobrando pensiones y además muchas de ellas necesitan cuidados médicos que son costosos. Pero por otro lado, cada vez va a trabajar menos gente, porque cada vez están naciendo menos niños y además con la pandemia menos todavía. Ante esta situación hay como dos soluciones que a uno se le ocurren, ¿no? Uno sería promover la natalidad. Como ha dicho Alicia, yo tengo 8 hijos y puedo asegurar que no se está yendo por esa vía. Y luego, esta vía de la eutanasia, que se va a abrir en España en menos de 3 meses, sin querer decir que los que defiendan la eutanasia lo hagan por motivos económicos o solo por motivos económicos, tiene unas consecuencias económicas claras. Es decir, la eutanasia se permite en muy poquitos países. En Europa solo en el Benelux, en el resto del mundo en Canadá y en Colombia. Pero, por ejemplo, en Canadá, que además tiene una población parecida en número a la de España, se ha calculado que la legalización de la eutanasia ha permitido ahorrar más de 100 millones al año. Con lo cual, pues, que también hay un trasfondo económico de todo esto. Y hablo de ahorro de costes médicos, sin tener en cuenta lo que he comentado antes en el tema de las pensiones, porque la mayoría de estos pacientes están cobrando pensiones. Entonces, al acabar con sus vidas, no solo te vas a ahorrar los costes médicos, sino lógicamente también dejarás de pagar la jubilación de esas personas. Bien, traigo aquí esta publicación de La Razón, que es bastante reciente, de hace una semana, que lo que viene a decir la publicación es que la infección de coronavirus es particularmente grave en las personas de edad avanzada, ¿no? Estos serían los muertos, los fallecidos por coronavirus,
y como se ve, sobre todo se muere la gente a partir de los 70 y más aún a partir de los 80 años. Entonces, claro, uno cuando ve estas columnas pensaría, si los más graves son los de edad más avanzada, cuando miremos los ingresos en unidades de cuidados intensivos, pues tendrían que ingresar sobre todo las personas de edad avanzada, ¿no? Y es curioso que no sale así, ¿no? Los ingresos en unidades de cuidados intensivos, que están en este color más clarito, pues a partir de los 80 años es muy excepcional, es decir, se mueren mucho los mayores de 80 años, pero ingresan muy poco en unidades de cuidados intensivos los mayores de 80 años. Bueno, ya antes de la pandemia había médicos, porque esto es de antes de la pandemia, esto es de, no se ve ahí, que desde febrero del año pasado, y entonces había médicos que decían cosas como esta, ¿no? Que un individuo de 85 años no debería ingresar en una unidad de cuidados intensivos. Esto para mí es un caso claro de ageísmo, de discriminación por motivo de edad. Es como si un médico dice, pues yo creo que los negros no tienen que ingresar en las unidades de cuidados intensivos, o yo creo que las mujeres no tienen que ingresar en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Esto a nivel social sería inaceptable, porque el racismo, el sexismo, pues no se aceptan, pero el etarismo todavía se sigue aceptando. No solo eso, sino que hay sospechas que durante la pandemia puede haber incluso algunas situaciones pues, en las que el número de camas en unidades de cuidados intensivos es limitado, pues, sobre todo en la primera ola, que hubo una demanda muy creciente, pues se empezó a ver que algunas unidades de cuidados intensivos estaban utilizando la edad como criterio único para determinar si los pacientes ingresaban o no en las unidades de cuidados intensivos. Y de hecho, tanto desde las sociedades científicas, la Sociedad Europea de Geriatría, también la española, ahí también nosotros desde la Sociedad Española de Cardiología, incluso el Comité de Bioética tuvo que hacer una serie de recomendaciones para decir que eso no se podía hacer. Bueno, pero ha habido un médico en Italia que ha dado un paso más allá, ¿no? Esto ya sería un etarismo, un ageísmo como muy marcado, pues lo que hizo, pues como no tenía camas en la UBI, pues lo que seleccionaba a pacientes mayores que tenían la UBI, les aplicaba unas sustancias letales y por lo tanto pues ya hacía hueco para otros pacientes. Un poco para que tengamos una idea de hasta dónde podría llegar esto del ageísmo. Bueno, yo tuve la oportunidad de escribir un artículo un poco sobre esto, sobre las decisiones éticas en el momento de la pandemia, y ahí un poco yo lo que venía a preguntar es qué pasaría si la reina de Inglaterra, que tiene 94 años y va a cumplir 95 el mes que viene, o si el Papa, que tiene 84, pues tuviese una infección grave por coronavirus, ¿no? Si alguien cuestionaría el ingresarles en una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que sucede? Que la edad, como variable única para tomar decisiones, es muy mala. No se debería usar nunca. ¿Por qué? Porque la edad oficial, la edad cronológica, la edad que viene determinada por nuestra fecha de nacimiento, se corresponde poco con la edad biológica. Traigo este ejemplo, todas las personas que están en esta foto tenían en el momento que se hizo la foto 80 años, ¿no? Pero con 80 años uno puede estar en condiciones de subir al pico del Everest, que no sé si alguno de los que estamos aquí seríamos capaces, o puede estar en una situación de una gran fragilidad, dependencia, etc. Y por lo tanto no deberíamos nunca usar la edad como criterio a la hora de tomar decisiones de ningún tipo, pero tampoco decisiones en el ámbito médico. Cuando esto se hace, es lo que llamamos el ageísmo, el etarismo, el ancianismo, sería la discriminación por motivo de edad. Es decir, estoy tratando peor a unas personas simplemente por el hecho de que tienen una determinada edad. Me hizo mucha gracia este jubilado holandés que intentó legalmente modificar su fecha de nacimiento, ¿no? Lo que decía, yo no quiero que en mi DNI
aparezca mi fecha de nacimiento, o si aparece, quiero que aparezca una distinta, ¿no? No quiero que el cálculo muestre que tengo 69 años, porque con 69 años pues me es muy difícil encontrar trabajo, me es muy difícil ligar, entonces yo quiero modificar legalmente mi fecha de nacimiento, ¿no? Igual que se modifica el sexo que está determinada en cada una de nuestras células, que no se puede cambiar, otra cosa es que se cambie el aspecto exterior, la genitalidad, el sexo no se puede cambiar, pero sí se cambia en el DNI. O que no aparezca, en Holanda se prevé que en 4 años ya no aparezca el sexo en el DNI. Entonces él decía, yo o me cambian la fecha de nacimiento o que no aparezca mi fecha de nacimiento, ¿no? Un poco para que veamos de hasta qué punto esto puede ser ya un problema relevante desde el punto de vista social, ¿no? Pero es más relevante aún desde el punto de vista médico. Ya con esto termino, ya no hablo más del ageísmo, es la última de ageísmo. Pero traigo 2 estudios, el primero publicado en una de las revistas más importantes de medicina, el British Medical Journal, hace 9 años. Simplemente refleja los resultados de una encuesta, ¿no? Preguntan a médicos por toda Europa, oiga, ¿a usted le preocupa cómo le van a tratar a usted cuando sea viejo? Y es demoledor la encuesta, ¿no? El 80% de los médicos están preocupados por cómo les van a tratar cuando sean viejos. ¿Por qué? Porque ven cómo se están tratando a los ancianos. Es decir, yo veo cómo se tratan en el hospital, porque es en urgencias, cuando va una persona joven o cuando se va un anciano, a todos los niveles, del tiempo que se le dedica, de cómo se respeta su intimidad, etc. Y hay mucho que trabajar aquí. Es decir, yo mismo a veces me sorprendo a mí mismo teniendo comportamientos etaristas, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. En Madrid, y tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento, frecuentemente hacen campañas un poco para concienciar sobre esto, a nivel social, pero también a nivel sanitario, ¿no? Y el otro estudio que se acaba de publicar el año pasado es un estudio que hicieron porque en Estados Unidos este último año se ha publicado mucho del efecto del racismo en la salud. A raíz de este movimiento de Black Lives Matter, pues lo que han ido es viendo cómo cuando un negro tiene la misma enfermedad que un blanco, el negro tiene peor pronóstico, ¿no? Porque de cierta forma pues, tratan peor a los pacientes de raza negra que los de raza blanca. Y esto ha originado muchas publicaciones en Estados Unidos. Pues estos autores lo que comparan es el efecto del racismo con el efecto del etarismo, del ageísmo. Y ven que es incluso superior, es decir, a nivel de salud está teniendo más daño incluso que el racismo, esta discriminación por motivos de edad, ¿no? Un poco para que nos demos cuenta que es un problema importante. Bueno, y ya para terminar, voy a entrar en lo que desde luego no es para mí ayudar a vivir ni ayudar a morir, que sería la eutanasia y el suicidio asistido. Aquí hay mucha confusión terminológica, hay confusión terminológica perseguida. Yo cuando empecé a estudiar esto creía que a veces era falta de formación, ¿no? Pero cuando uno ve la nueva ley, y la que como luego veremos ni siquiera se habla de eutanasia, es la ley de eutanasia, pero luego hablan de ayudar a morir. Ayudar a morir, y digo, ¿y por qué hablan de ayudar a morir? Ayudar a morir son los cuidados paliativos, como hemos visto antes, ¿no? Porque claro, quieren generar la confusión. En la nueva ley, como también veremos, la muerte por eutanasia es una muerte provocada, por definición, la considera muerte natural. A efectos legales, a todos los efectos legales, la muerte por eutanasia va a ser muerte natural. Entonces, claro, es que ya no es que haya una torre de Babel por falta de formación, sino que y también esto se ve mucho en los medios, ¿no? Yo creo que se persigue el confundir, ¿no? Pues, esto en bioética del inicio de la vida pasa muchísimo. Algún día a ver si tengo oportunidad de hablar de eso, pero bueno, por ejemplo, ya no se habla de aborto. Aborto ha desaparecido. Y eso que aborto en castellano, en español, no es tan fuerte como en inglés, porque los anglosajones tienen una palabra distinta. Tienen abortion para aborto provocado, porque el aborto natural lo llaman miscarriage. Es decir, aborto en inglés suena incluso peor, porque es aborto provocado, ¿no? Pero aquí ya no hablamos de aborto, hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que es un término triplemente erróneo, porque
interrumpir es algo que va a seguir y aquí no sigue nada. Voluntaria, cada vez más las mujeres van presionadas o coaccionadas, y del embarazo como si fuese un proceso fisiológico como la digestión, lo que se interrumpe en vez de una vida humana, ¿no? Pero bueno, incluso interrupción voluntaria del embarazo podría hacer pensar a una mujer que no es bueno, entonces ya nada, ya ni siquiera IVE, le voy a hacer una IVE. Pues bueno, aquí también la terminología es muy importante, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es qué es la eutanasia, ¿no? Aquí tenemos un hándicap, es que etimológicamente el significado de eutanasia no tiene nada que ver con su significado real, porque etimológicamente significa buena muerte, pero lo que significa eutanasia, y en eso estamos todos de acuerdo, tanto los partidarios de la eutanasia como los que estamos en contra de la eutanasia, es que la eutanasia es matar a alguien que está sufriendo. Es decir, tienes a alguien que está sufriendo, entonces para que deje de sufrir, lo que haces es, a petición de ese paciente, se supone, que luego está bien, veremos, que eso también está cambiando, de un paciente que tiene un sufrimiento importante, se supone, porque eso también está cambiando, pues lo que hacemos es le matamos, sería como el homicidio por compasión, ¿no? Porque el objetivo que buscamos es acabar con esa vida. Esto es importante. ¿Cuál es el objetivo? Es que si el objetivo es acabar con la vida, esto se puede hacer de distintas formas. Yo puedo inyectar un veneno, eso lógicamente es eutanasia, pero también si es un paciente que no está capacitado para nutrirse o para hidratarse y yo le retiro la hidratación o la nutrición, esto es importante, y lo hago con el objetivo de matarlo, eso también será eutanasia. ¿De acuerdo? Entonces aquí es muy importante ver cuál es el objetivo que yo persigo. Es decir, para que sea una eutanasia, tengo que matar al paciente. Es decir, evidentemente, si lo que hago no produce la muerte, pues será otra cosa, que no será eutanasia. No solo eso, el paciente se supone que tiene que tener un sufrimiento importante. Es decir, si yo mato a alguien que no está sufriendo, pues eso será un homicidio, no será eutanasia. Y yo tengo que tener esta doble intención, es decir, le mato, pero para acabar con su sufrimiento. Y luego tenemos el suicidio asistido. El suicidio asistido, aunque uno pueda pensar que moralmente, éticamente, pues es bastante similar a la eutanasia, hay algún país o algún estado en Estados Unidos, en Australia, que permite, ha despenalizado, ha legalizado el suicidio asistido, pero no la eutanasia. ¿Qué es esto del suicidio asistido? Es que el médico lo que hace es una receta, es decir, el médico prescribe un preparado, un veneno, el paciente va con esa receta a la farmacia y el farmacéutico le da el veneno. Se va a su casa y se lo toma. Ojo, se lo toma o no se lo toma, porque en Oregón, donde esto está permitido, se ha visto que hasta el 35% nunca se lo llega a quemar. Esto también es importante porque, como luego veremos, en la ley que se acaba de aprobar, exige al médico que se quede vigilando al paciente. O sea, esto también puede ser una coacción como para comprobar que el paciente se toma el preparado. Pero bueno, es un poco distinto el suicidio asistido de la eutanasia. La ley habla de suicidio asistido, pero tampoco lo menciona en esta confusión que hay. La verdad es que cuando la ley cuesta leerla, se la mandé esta mañana a Alicia, pues es que la has leído cuesta, o sea, está como mal redactada, que yo creo que hay algo de intencionalidad ahí. ¿Cuál es la situación que tenemos a fecha de hoy? No estaría positiva dentro de 3 meses, habrá que cambiar, pero a fecha de hoy. La eutanasia, como decía, solo se permite en el Benelux, en Canadá y Polonia. ¿De acuerdo? El suicidio asistido un poquito más, en Europa solo 2 países más, Alemania y Suiza. En el resto del mundo pues tendríamos Japón y algunos estados de Estados Unidos y de Canadá. Y de, Australia. Pero bueno, incluso cogiendo las dos prácticas, menos del 3% de la población mundial vive en países donde se permita esto. Es decir, yo creo que esto ya solo esto debería de ser un motivo de reflexión, que a lo mejor nos estamos equivocando yendo por ese camino. Traigo aquí un ejemplo de qué es lo que pasa en la Unión Europea, ¿no? Es un mapa reciente porque ya no está el Reino Unido que se ha salido, ¿no? Bueno, en Europa solo se permite la eutanasia en el Benelux. El caso de Portugal me parece muy interesante, ¿no? Yo tengo doble nacionalidad, porque mi padre es portugués, entonces esto lo he vivido bastante. En el año 2018 intentan legalizar la eutanasia en Portugal,
y no sale. No sale entre otras cosas porque el Partido Comunista Portugués vota en contra. Eso me parece muy interesante porque se nos ha vendido la eutanasia como progresista, como de izquierdas. Y es todo lo contrario. La eutanasia es peligrosa, como también sucede con el aborto, sobre todo en las clases más desfavorecidas. Si yo tengo mucho dinero y tengo una enfermedad avanzada, me voy a ir a una clínica privada, me darán unos cuidados paliativos excelentes, me mandarán a mi casa enfermeras, médicos que me cuiden y se encargarán de que yo viva todo lo que tenga que vivir, entre otras cosas porque mientras estaré pagando mis euros. Si yo tengo una mala situación socioeconómica y además en España hay pocos cuidados paliativos, están poco desarrollados, tengo una enfermedad grave, tengo la sensación de que soy una carga para mi familia, y es que la soy, no debería de serla, pero como hay pocos cuidados paliativos, soy una carga importante para mi familia. Entonces, la legalización de la eutanasia, pues me va a hacer pensar si a lo mejor no debería pedir la eutanasia para dejar de ser una carga para mi familia. Y por eso votaron en contra. Pero es que este año vuelven a presentar un proyecto de ley en Portugal. El Partido Comunista Portugués vuelve a votar en contra, aunque muchos medios en España pusieron que votó a favor, que también llama la decisión de hasta el punto llega la manipulación. Y, bueno, aunque votan en contra, sale la ley, pero allí el sistema es distinto, ¿no? Entonces, allí, antes de que la ley entre en vigor, existe la opción de que el presidente de la República pregunta al Tribunal Constitucional si es constitucional la ley, ¿no? Y es lo que hace, y hace 10 días pues, dictamina el Tribunal Constitucional que es inconstitucional. Como también parece que es la nuestra, por parte de la nuestra, llevamos no sé cuánto tiempo, 11 años, esperando que se pronuncie sobre la ley del aborto, todavía no se ha pronunciado, o sea, aunque sea inconstitucional, pues mientras, dentro de menos de 3 meses, entra la ley en vigor. Bien, lo que sí es cierto es que el hecho de que haya países que han legalizado o despenalizado la eutanasia ya hace tiempo, nos ha permitido ver qué es lo que ha pasado en esos países. Es decir, en Holanda se despenalizó la eutanasia hace 17 años. Bueno, ¿cómo empezaron en Holanda? Pues en situaciones muy extremas. Solo se permitía cuando había un sufrimiento incontrolable, cosa que, como hemos dicho, hoy en día prácticamente no tendría que suceder. Pero es que además el paciente lo tenía que pedir de forma clara. Pero es que además tenía que venir un equipo médico externo que comprobase los dos supuestos, que el sufrimiento era incontrolable y que el paciente lo había pedido de forma clara. Y solo en esos casos se permitía. ¿Qué es lo que ha ido pasando a lo largo de estos 17 años en Holanda? Que todos estos supuestos se han ido cayendo uno tras otro. Es que una vez se legaliza la eutanasia es incontrolable. Y hoy en día en Holanda están haciendo eutanasia a ancianos con demencia, a niños con discapacidad, a pacientes con enfermedades mentales. Es decir, están haciendo eutanasia en situaciones que ya la misma situación clínica no hace posible que el paciente la pida. Con lo cual, esto es lo que mucho me temo que vamos a ver en España. Para que nos hagamos una idea de hasta dónde puede llegar esto, traigo aquí 2 artículos de académicos que defienden lo que ellos llaman el aborto postnatal, ¿no? ¿Qué es el aborto postnatal? Nace un niño, estoy hablando de niños sanos, nace un niño sano, pero a los padres no les viene bien, no les viene bien desde el punto de vista económico, social, lo que sea. Pues estos autores defienden que se les debe permitir matar a ese niño. Yo la primera vez que leí este artículo pensé que lo escribían un poco para provocar, un poco diciendo, oye, esto del aborto no tiene ningún sentido, porque se permite que se mate al niño cuando está en el vientre materno y cuando nace ya no se permite. Pero no, porque les escriben cartas a estos autores y ellos de verdad defienden eso, es decir, de verdad defienden que se pueda matar a niños recién nacidos. Esto lo escribieron en el 2013, en el 2016 otro autor distinto pues vuelve a decir que a él no le convencen los argumentos contra el infanticidio de los que defendemos la vida. Bien, nos da la idea de hasta dónde se puede llegar en recién nacidos, pero y en edades avanzadas. Esto fue una propuesta de un partido que de hecho estaba en la coalición de gobierno en Holanda, que gracias a Dios esto no salió, pero bueno, para que veamos hasta dónde puede llegar esto, ¿no?
Esto es lo que proponían, es que cualquier holandés que fuese a la farmacia, con su DNI, si tenía más de 70 años, el farmacéutico le tenía que dar como un kit de suicidio. Entonces, bueno, nos da un poco la idea de hasta dónde puede llegar este plano inclinado, esta pendiente resbaladilla. Luego, he hablado antes de las cuestiones macroeconómicas, que también están las microeconómicas. Es decir, ya antes, todavía no tenemos la ley de la eutanasia aprobada y ya hay empresas que de forma ilegal se están dedicando a este negocio, porque aquí también hay mucho dinero, como sucede en el caso del aborto. Y una vez se legalice la eutanasia, mucho más. Va a haber empresas que se van a dedicar a eso, de ir a matar a pacientes a domicilio, con el consiguiente coste económico, ¿no? Y por lo tanto, también hay implicaciones a nivel de microeconomía en todo esto, ¿no? Bien, ¿y qué nos dicen las normas internacionales, ¿no? Pues hay muchas instituciones que de forma clara se han pronunciado sobre la eutanasia condenando. Yo, como soy médico, pues me gusta traer la Asociación Médica Mundial, ¿no? Y como ha dicho antes Alicia, yo soy presidente del Colegio de Médicos de Madrid, que a su vez pues, nos agrupamos en instituciones a nivel nacional y luego a nivel internacional la Asociación Médica Mundial sería como pues, la agrupación de todos los colegios de médicos, ¿no? Pues bien, en unas declaraciones o un informe reciente, pues desde octubre del 2019, pues la Asociación Médica Mundial pues, hace este comunicado, para que veamos hasta qué punto es categórico, ¿no? La Asociación Médica Mundial se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. ¿De acuerdo? Yo creo que es muy claro. Bueno, ¿y qué sucede en España? Bueno, en España todos los médicos tenemos el mismo código deontológico. ¿Qué dice nuestro código deontológico? Pues nuestro código deontológico también es muy claro. Es decir, a mí me cuesta entender que estando este código deontológico vigente, que además es relativamente reciente, tiene menos de 10 años, el gobierno apruebe una ley que va contra nuestro código deontológico. El código lo que dice es, el código también es muy categórico, el médico nunca provocará intencionalmente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este. Es decir, si es que tenemos un código deontológico que de forma clara prohíbe la eutanasia. No solo eso, el gobierno en temas de bioética tiene un organismo que es como su máximo asesor, que es el Comité de Bioética. Pues llama la atención que el año pasado el Comité de Bioética hace un informe, que también es un informe muy claro, que entre otras cosas pone esto, ¿no? La eutanasia y o auxilio al suicidio no son signos de progreso, sino un retroceso de la civilización. Mucho empeño tiene que tener el gobierno en sacar esta ley de la eutanasia adelante para sacarla contra este informe del Comité de Bioética. Bueno, desde el Colegio de Médicos de Madrid, también con el Colegio de Odontólogos y de farmacéuticos, hicimos también un informe denunciando algunos aspectos particularmente llamativos de esta ley, como he dicho antes, como por ejemplo que se considere la muerte por eutanasia, que por definición no es una muerte natural como muerte natural. Y además tenemos un comité científico de profesionalismo que hizo también un informe muy detallado de esta situación. Y bueno, traigo aquí un poco las conclusiones de este comité que estudió la nueva ley. Y lo primero que recomiendan, o que no recomiendan, es a la eutanasia como acto médico. La eutanasia no es un acto médico. Es decir, los médicos no nos dedicamos a esto. Los médicos nos dedicamos a curar, a paliar, a ayudar. Los médicos no nos dedicamos a matar. Hay estados en Estados Unidos que tienen la pena de muerte que no consiguen encontrar médicos que la apliquen. Entonces han tenido que crear una profesión que se dedica a eso. Pues aquí, si tienen este empeño, también tendrían que hacer esto, ¿no? Bueno, también solicitamos que aparte de este informe del Comité de Bioética, pues que el Comité de Bioética haga un informe sobre esta ley, ¿no? Que se permita informar tanto al Colegio de Médicos de Madrid como a otros colegios implicados, pues no solo de médicos, de enfermeras, pues que hubiesen ido al Parlamento. Esto es
un escándalo que se haya aprobado una ley sin consultar con los profesionales. Es decir, si yo voy a hacer una ley sobre, yo qué sé, las características estructurales de los edificios, pues lo suyo es que llame al Parlamento a arquitectos, a gente que sepa esto, ¿no? Aquí no se ha llamado en ningún momento a los colectivos profesionales. ¿Por qué? Porque sabían qué es lo que les íbamos a decir. No se ha promovido un debate social. De hecho, toda la ley, todo el trámite de la ley se ha hecho en plena pandemia. Cuando los médicos estamos dedicados a tratar a pacientes con infecciones graves por coronavirus y cuando la sociedad no se puede manifestar simplemente por las restricciones que tenemos. Es sangrante que se apruebe esta ley sin tener una ley previa de cuidados paliativos. Es decir, lo que habría que hacer es promover los cuidados paliativos. No se han estudiado alternativas más acordes con los principios deontológicos de la medicina. Todo lo que hemos hablado de cuidados paliativos, de sedación paliativa. Y además recomendamos que se haga una formación específica en cuidados paliativos que, como he dicho antes, seguimos sin tener una especialidad oficial en cuidados paliativos. Bien, y ya una vez publicada la ley, la Asociación de Bioética de Madrid también saca como 10 puntos, que tampoco los voy a ver todos porque algunos ya lo hemos visto y también por resumir, pero bueno, lo primero que habla, y esto es muy importante, esta ley no se ha diseñado para situaciones excepcionales. O sea, la ley, como he dicho antes, es una ley confusa, pero de forma intencionada. Dice que esto se puede aplicar, por ejemplo, en situaciones de fragilidad progresiva. ¿Qué es eso de la fragilidad progresiva? Es que el mismo envejecimiento se suele asociar a una fragilidad progresiva. Es decir, o sea, la ley habla de sufrimiento crónico de enfermedad grave. Si es una artrosis, es una enfermedad crónica, es grave, no es grave, es que no se especifica. E incurable. Bueno, de cierta forma todos tenemos una enfermedad incurable, porque ninguno nos vamos a quedar aquí. Si alguien pensaba que se iba a quedar aquí, pues le tengo que dar la noticia, ¿no? Puede haber un cierto efecto llamada, sobre todo para las situaciones más vulnerables, y puede propiciar un abandono social y sociosanitario. Como he comentado antes, no se habla de eutanasia, hablan de ayuda a morir, esa confusión. Esto es el tema de la muerte natural, que empuja a los médicos a hacer falsedad en documentos oficiales. Todos los plazos que se dan son muy cortos, todos los plazos. En 15 días se da al médico para hacer valoraciones de la situación del paciente. Y es una ley que es muy sorprendente, que no exige que al paciente lo vea un psiquiatra. Es decir, no exige una valoración por salud mental. Cuando la Sociedad Española de Psiquiatría calcula que en hasta el 90% de los casos puede haber enfermedades mentales, depresiones patológicas, esquizofrenias u otro tipo de situaciones que estén llevando a estas peticiones, ¿no? Y bueno, la incapacidad la determina el médico sin que haya una certificación notarial. Que solo 2 días hay que darle un plan alternativo al paciente. 2 días es que ni siquiera da tiempo a contactar con cuidados paliativos, con trabajo social, y 24 horas para la decisión. Y además hay un coladero que es en caso de muerte inminente o posible pérdida de incapacidad, pérdida de capacidad inminente, un solo médico, sin consultar con nadie, puede tomar la decisión. Esto, aparte de ser un coladero, no tiene ningún sentido. Si la muerte es inminente, pues lo que habrá que hacer será una sedación paliativa. O sea, esto a mí me preocupa mucho, que pueda ser una puerta de entrada para eutanasia sin control. Luego lo que comentaba antes, ¿no? Pues que una vez se hace suicidio asistido, pues se dice que se queda un poco ahí vigilando, y esto puede ser también pues una coacción. Y lo que más me preocupa a mí como presidente de colegios de médicos es que se va a obligar a un registro. Es decir, por supuesto que uno podrá hacer objeción de conciencia, pero la ley obliga a que se registre esta objeción de conciencia. Y ya veremos qué consecuencias tiene a nivel profesional el hecho de que estés en una lista negra. Bueno, traigo también, no quería aburrir, pero aún una vez ya aprobada la ley, también en Andalucía, pues el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos de Andalucía, es decir, que agrupa todas las provincias de Andalucía, pues saca un comunicado nuevamente diciendo que este acto no es un acto médico. La ley se ha
redactado, ya no solo es que no se nos haya llamado a los profesionales, sino que se ha hecho contra el criterio de los profesionales, es injusta porque atenta contra los principios que rigen la profesión médica. Pues hay un consenso unánime de lo que hace falta es una ley de cuidados paliativos, y este derecho en un momento tan crucial de la vida, a lo que hay derecho es a recibir unos cuidados paliativos adecuados. El registro de objetores, que ya he comentado que además va contra la misma ley de protección de datos que tenemos, y esto se hace contra el criterio de la Asociación Médica Mundial. Bueno, a mí como médico me preocupa también mucho que esta ley va a destruir la relación de confianza médico-paciente. Es decir, hoy en día cuando un paciente va a un centro de salud, cuando va a un hospital, lo hace con la seguridad de lo que vamos a hacer en el centro de salud, en el hospital, es algo que es bueno para él. Se va a perder esta relación de confianza. Si yo a mi padre le digo, oye papá, vamos al hospital, mi padre sabe que le llevo a un sitio donde quiere su bien. Si dentro de unos meses le digo a mi padre, papá, vamos al hospital, pues lo mismo mi padre sale corriendo por otra puerta, porque puede pensar que lo que yo quiero es la herencia, ¿no? No solo eso, se va a frenar el progreso de la medicina. Es interesante ver cómo en menos de un año tenemos no una, sino muchas, pues llevamos por 4 o más vacunas contra el coronavirus. Dice, ¿cómo es posible esto? O sea, ¿cómo es posible que tengamos? ¿Por qué? Porque ha habido muchas empresas farmacéuticas que han hecho inversiones muy grandes para buscar un tratamiento para esta enfermedad o para buscar una vacuna frente a esta enfermedad. ¿Por qué? Porque sabían que al conseguirlo pues, iban a tener un beneficio económico. Es decir, las empresas se dedican a ganar dinero. O sea, no digo que eso sea malo, es decir, además yo creo que las empresas farmacéuticas pues al final hacen un bien a la sociedad. Es decir, yo creo que es mejor ganar dinero vendiendo fármacos que vendiendo armas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, las empresas tienen un objetivo económico. ¿Qué sucede ahora con el síndrome de Down? Que cada vez nacen menos niños con síndrome de Down. De hecho, en algunos países del norte de Europa es que ya prácticamente no nacen niños con síndrome de Down. ¿Qué empresa farmacéutica va a investigar sobre tratamientos para el síndrome de Down? Es que no es rentable, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si todo el dinero que se ha gastado en investigación para la vacuna frente al coronavirus se hubiese empleado para buscar un tratamiento o una curación incluso para el síndrome de Down? A lo mejor tendríamos ahora una curación, ¿no? Pero claro, si no nacen niños con síndrome de Down, no tiene sentido investigar eso. ¿Qué empresa se va a poner a investigar sobre el tratamiento del Alzheimer si lo que vamos a hacer es matar a los pacientes que tengan Alzheimer, ¿no? Con lo cual, pues esto va a tener una consecuencia en este sentido. Va a retrasar el avance de los cuidados paliativos cuando ya los tenemos muy infradesarrollados. Va a dejar a muchos médicos tocados. Lógicamente la eutanasia para quien es mala es para el paciente, pero también al médico le deja emocionalmente y psicológicamente afectado. Debilita la confianza no solo en el enfermo, sino en todo el sistema sanitario. Luego los médicos tenemos esta tendencia, es cuando tienes un paciente en una situación parecida a otro paciente que le has hecho algo, pues lo que le haces es lo mismo. Es decir, yo creo que esto es una virtud porque no discriminamos a nuestros pacientes. Pero claro, una vez un médico hace eutanasia y es un paso de difícil retorno. ¿Por qué? Porque cuando vuelva a ver un paciente en una situación similar, su tendencia también va a ser hacer eutanasia. Y luego lo que comentaba antes, es un riesgo para los más débiles. Esto a mí me parece paradójico, porque es una ley que los que la defienden como para promover la autonomía, pero al final puede ser un arma de coacción. Bueno, por ejemplo, en las familias. Puede generar desconfianza en las familias. ¿Qué va a pasar con el trasplante de órganos? En Holanda ya están haciendo trasplante de órganos que el donante es un paciente al que le han hecho eutanasia, ¿no? Pensemos las implicaciones éticas que tiene esto, ¿no? Bueno, con esto ya termino. 2 diapositivas de conclusiones, una así más general y otra específica de la eutanasia. Y muy importante esto, que no nos engañe, la calidad de vida es distinto a la dignidad. Ya la calidad de vida es un concepto difícil, que solo cada uno sabemos la calidad de vida que tiene, ¿no? Pero es que la dignidad es inherente a todo ser humano. La clave aquí, si queremos vivir mejor, ayudar a vivir mejor y ayudar a vivir mejor,
a pacientes con enfermedades avanzadas, la clave es desarrollar los cuidados paliativos. Y esto, familiares de pacientes con enfermedades avanzadas, que ya se han muerto sus familiares y que sus familiares han recibido unos buenos cuidados paliativos, son los mayores defensores de esto. Es que es el día y la noche. Es el día y la noche entre tener una situación desbordante que produce sufrimiento no solo al paciente sino a toda su familia, a tener una situación bien controlada con un buen apoyo, idealmente en el domicilio. O sea, idealmente los cuidados paliativos hay que hacerlos en el domicilio. El paciente ni siquiera tiene que ir al hospital y el paciente idealmente se muere en su casa. Este concepto de tratamiento proporcionado y ordinario. Proporcionado, que el médico determina que mejora la situación clínica, y ordinario, que yo como paciente estoy dispuesto a aceptarlo porque no es un tratamiento que para mí sea inaceptable. Y ojo a la discriminación por motivo de edad. Muy preocupante en cualquier país, pero más preocupante aún en España, porque en menos de 20 años vamos a ser el país más envejecido del mundo. Y es una discriminación frecuente también en el ámbito médico. No he querido detenerme en esto, pero yo tengo ahora mismo 2 hijos estudiando medicina, uno en Madrid y otro en Barcelona. En todas las facultades de medicina hay una asignatura de pediatría, pero muy pocas facultades de medicina tienen una asignatura de geriatría. Y bueno, podría haber muchos otros ejemplos. Y bueno, como 4 de los principales motivos, lógicamente hay más, por los cuales yo creo que la eutanasia es inaceptable. La pendiente resbaladiza, esto es incontrolable. Ojalá me equivoque, pero en menos de 10 años se está haciendo eutanasia en España a pacientes que no lo han solicitado. La falta de autodeterminación real. Es que cuando un paciente pide eutanasia, lo que está pidiendo es otra cosa. Lo que está pidiendo es que le cuiden, que le traten los síntomas, que estén pendientes de él. El paciente lo que dice, porque a mí nunca me lo pide ningún paciente la eutanasia. El paciente cuando pide eutanasia, lo que dice es: doctor, yo no quiero vivir así. Yo hace un año justo presenté el libro que mencionaba Alicia en el Colegio de Médicos de Madrid, cuando todavía no era presidente del Colegio de Médicos. Y yo conté mi experiencia y decía: bueno, a mí nunca me han pedido eutanasia a ningún paciente, pero una compañera me dijo: sí, bueno, médico de familia, sí, voy a contar una anécdota y tal. Tuve una paciente que me pidió la eutanasia. Y entonces yo dije: oiga, que usted, ¿por qué me dice eso? ¿No? Y ella contó los problemas médicos que tenía, pues tenía varios síntomas que no estaban controlados, además tenía varios problemas sociales, y esta compañera lo que hizo fue tratar los síntomas que tenía esta paciente y la puso en contacto con la trabajadora social. Y esta misma paciente, a la semana, le llevó una tarta de manzana. Entonces ella decía de forma muy graciosa: yo es que con la ley de eutanasia aprobada me hubiese quedado sin tarta de manzana, porque es que además la ley es obligatoria. O sea, otra cosa es que uno haga objeción de conciencia, pero el paciente va a tener derecho a que le realicen la eutanasia. La reducción de los cuidados paliativos, sobre todo porque es que ya los tenemos muy poco desarrollados, entonces se van a reducir aún más. Y luego lo que a mí más me preocupa es la deformación del sentido médico. Se va a perder esta relación de confianza médico-paciente. Y con esto termino, tenemos ahora unos minutos para preguntas. Bueno, el libro es muy didáctico y muy claro, lo tenéis a la salida si alguien lo quiere adquirir. Bueno, tiene otro pequeñito que se llama Dios hizo célula, ¿parece? Y este en concreto de la eutanasia, que lo sepáis. Ahora es el turno de las preguntas que podáis tener, que no os podéis contar ninguna. Aparte de esto, de leer el libro, de que veáis todo lo que se pueda, os recuerdo también una publicación que nos dijeron el año pasado, es que no recuerdo ahora mismo el nombre, me lo dijo Fernanda, pero era precisamente de un libro que había escrito un señor que había ido a Holanda desde Estados Unidos para aprender cómo se hacía, o sea, un poco la ley de la eutanasia. Estuvo 2 años allí, salió espantadísimo de lo que allí estaba pasando, pues irá por las clases, y os lo podemos mandar también por internet. Es curioso que en Inglaterra plantearon hacer algo parecido a lo que hizo Holanda, ¿no? Entonces mandaron una comisión de expertos a Holanda a ver cómo lo estaban haciendo y se asustaron tanto que decidieron no hacerlo, ¿no? Precisamente por lo que digo que es incontrolable. Yo tengo un hermano que vive en Alemania. Entonces es curioso
que las residencias de ancianos alemanas, que están cerca de la frontera con Holanda, se están llenando de ancianos holandeses, porque ya no se atreven a quedarse en su país, ¿no? O sea, un poco para que nos hagamos idea de dónde puede llegar eso. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿También? Doctor, yo estoy espantada con esta ley sin haberla leído ni nada de nada. ¿Quiere decir esto que una persona llega al hospital ya anciana y que no está muy bien y que es muy fácil de manejar, que sus familiares pueden pedir la eutanasia y se la van a hacer? Yo creo que quiere decir esto. Es decir, si esa persona, el médico, es partidario de la eutanasia, porque yo creo que mayoritariamente los médicos estamos contra la eutanasia. Me quedan pocas dudas de eso, además muy mayoritariamente. Pero tampoco seamos ingenuos, es decir, algún médico encontraremos que esté dispuesto a hacer estas cosas, ¿no? Bueno, en el caso del aborto también, yo creo que los médicos estamos mayoritariamente en contra del aborto, pero bueno, hay médicos que realizan abortos. Entonces, si yo voy, además, ni siquiera tengo que ir, porque esto se puede hacer en los domicilios. Es decir, yo puedo llamar a un médico que sé que es partidario de esto y puedo decir que mi madre no está capacitada, puedo hacer que el médico corrobore eso y además ese médico puede dictaminar que existe un riesgo de muerte inminente, con lo cual ya no hace falta el mecanismo de control externo a ese médico y se le podría realizar la eutanasia, tanto en el domicilio como en el centro. Lo cual va a ser una situación difícil para los pacientes y para los familiares. Yo ya estoy trabajando en la posibilidad de crear, porque esto va más allá de los hospitales, también lógico, en las residencias de ancianos, ¿qué va a pasar en las residencias de ancianos? Entonces, estaría bien que una vez se apruebe la ley, tengamos seguridad de dónde llevar a nuestros familiares. Entonces, si algún centro, algún hospital, alguna residencia de ancianos consigue que todos sus profesionales hagan la objeción, ese centro podría decir: nosotros somos un espacio libre de eutanasia. Es decir, el que venga aquí puede venir con la seguridad que ninguno de los que trabajamos aquí vamos a realizar esa práctica, ¿no? Eso daría seguridad a las personas que vayan a ese centro. Doctor, yo le quería hacer una pregunta. Esto es escalofriante todo lo que nos ha contado. Yo ahora le pregunto, ¿qué valor puede tener el hecho de que las personas que no estemos de acuerdo tengamos nuestro testamento vital? ¿Cómo hacerlo? Hay modelos ya. ¿Qué hacer ante un hospital e incluso ante nuestra familia? Y mi opinión es que puede tener mucho valor. Los testamentos vitales, son los documentos de voluntades anticipadas, como se llaman, están pensados para que si el día de mañana yo no estoy capacitado para tomar decisiones, que quede por escrito qué es lo que quiero que se haga. Y ya existen, los testamentos vitales ya existen en todas las comunidades autónomas. Hay que tener cuidado porque desconozco en Castilla-La Mancha cómo es. Hay comunidades que tienen ya como un testamento vital estándar, que a veces es peligroso desde el punto de vista ético y de hecho algunas van a incluir ya la posibilidad de eutanasia en el estándar. Entonces hay que tener cuidado. Luego uno puede hacer el suyo o puede poner un anexo y ponerlo vital en el anexo, ¿no? ¿Qué utilidad tienen ahora, en este momento, y qué utilidad van a tener en el futuro? Yo he tenido pacientes que han hecho testamento vital y creo que ha sido una ayuda. Tampoco es la panacea, es decir, uno tampoco puede prever todas las posibilidades, las situaciones pueden ser tan complejas y de hecho, en Estados Unidos que se usan mucho, cuando se pregunta a los pacientes si usted ya no está capacitado para tomar decisiones, ¿quiere que hagamos lo que ha puesto en el testamento vital o lo que nos diga su familiar? Curiosamente, la mayoría de los pacientes contestan lo que diga el familiar, porque es difícil prever todas las posibilidades, ¿no? Pero bueno, y situaciones que yo he tenido que me han sido muy útiles el testamento vital. He tenido pacientes que ya no estaban capacitados para tomar decisiones, que tenían el testamento vital y en el testamento vital habían designado al familiar que iba a decidir. Entonces, esto para los médicos es muy útil. O sea, yo donde trabajo en el Marañón es como en la UBI de corazón.
Entonces, ahí hay situaciones que el paciente ya no está capacitado para tomar decisiones y a veces vamos a hablar con la familia y resulta pues un paciente que tiene 4 hijos, es que cada uno tiene una cosa distinta. Con lo cual, si hay un testamento vital que dice va a decidir lo que hablan conmigo, Pilar, pues lo voy a Pilar y hablo con Pilar. Entonces, ya hoy en día, antes de esta ley, es muy útil. Pero cuando esté esta ley en vigor, muchísimo más. Es decir, si yo tengo un testamento vital que de forma explícita pone no quiero que se me practique eutanasia en ninguna de sus formas, eso tiene un valor inmenso. Ahora hay que asegurarse que pone eso. ¿Cómo se hace el testamento vital? Es muy sencillo. Es decir, hace falta 3 testigos. Yo creo que todos tenemos 3 amigos, 3 conocidos. Si alguien no los tiene, existe también la opción de hacerlo ante notario. Yo puedo, si no quiero que haya testigos, ir al notario y hacer el testamento vital. ¿De acuerdo? Y esto queda registrado y cuando yo vaya al hospital, pues tengo mi testamento vital en el que yo he dejado por escrito que no quiero que se me haga la eutanasia. Y por lo tanto, desde luego, animar a hacer el testamento vital. Ya animaría antes de la situación de pandemia, perdón, de la situación de la nueva ley de eutanasia. Estaba hablando de la pandemia porque quería decir que también en la situación de pandemia el testamento vital ha sido particularmente útil. Es muy excepcional que haya. En España menos del 1% de los enfermos tienen testamento vital. Pero ahora que tenemos dificultades porque no se puede ir a los hospitales, entonces bueno, tener un testamento vital también puede ser particularmente útil. Pero dentro de 3 meses, cuando entre en vigor la nueva ley, muchísima más utilidad un testamento vital que de forma explícita impida el que nos hagan eutanasia en el futuro. Discúlpeme, ¿y ese testamento es igual que el que se hace dejando los bienes? No, perdón, es que el testamento vital, el nombre oficial es documento de voluntades anticipadas. No tiene nada que ver con el testamento. Es un documento de voluntades anticipadas, como indica su nombre, simplemente un documento, un papel en el que yo digo qué es lo que quiero que se me haga cuando estoy enfermo, si ya tengo una situación en la que no puedo decidir porque no estoy capacitado para decidir en ese momento. Entonces, de forma anticipada, digo qué es lo que quiero que se me haga, qué es lo que no quiero que se me haga. ¿Y ese papel al final hay que llevárselo? ¿Dárselo al médico o a la persona? No, ese papel, como digo, hay que ir con 3 testigos, aquí en Cuenca supongo que habrá un organismo, yo sé dónde se va a añadir, aquí en Cuenca no sé dónde se va, entonces vas con 3 testigos, pero también se puede hacer ante notario, y entonces eso, la Consejería de Sanidad de cada comunidad autónoma tiene la obligación de comunicar a los médicos cuando hay un ingreso en un paciente que tiene testamento vital, ojo que esta persona tiene testamento vital, otro puede decir la familia, mi padre tiene testamento vital, y nosotros miramos ese documento de voluntades anticipadas y leemos qué es lo que escribió esa persona que quería que se le hiciera y que no se le hiciera. Está bien, yo también tengo un chico deficiente mental, entonces tengo el miedo de que cuando yo me muera... Yo creo que es un miedo fundamental. Tengo mucho miedo. En Bélgica y en Holanda se está haciendo eutanasia a niños. Tengo mucho A miedo. niños con discapacidad. Yo os quería decir también para vuestra tranquilidad, porque considero que es una de las aportaciones que puede hacer a la vida, no solamente lo mal que las que está la eutanasia, además, sino que os quería decir que formamos parte de una plataforma que llevamos trabajando desde antes del verano pasado, que es cuando se anunció que estaban con lo de la ley, y se está trabajando muchísimo en estas cosas, de tal manera que se pueda facilitar a las personas y dar la información sobre todo eso. Hay equipos, a distintos niveles, tanto para los médicos, porque en esta plataforma, forman parte también, hay pues, de muchos campos profesionales y también de asociaciones, Provida y asociaciones de todo tipo, de discapacitados, de todo. Entonces, lo que se quiere hacer precisamente es el facilitar estas cosas. Entonces, que sepáis que se está trabajando, tanto a nivel médico, cuando digo médico, digo sanitario, de cualquier persona en la que pueda estar implicada. A nivel de hospitales, porque una cosa, que lo ha dicho, no se ha dicho públicamente, lo que ha dicho, esto tiene que ser individual, es decir, un hospital entero no puede decir esto, sino que si el hospital consigue que todos los médicos sean objetores, con lo cual sabes que ni nadie debe hacer la eutanasia, pero también lo pueden pedir. Puede decir que no se caga en el propio enfermo. Entonces, que todo esto se está trabajando, se está elaborando para que las personas, nosotros nos comprometemos desde la vida en cuanto que esto esté
lo tengamos más articulado, a ponerlo en nuestro conocimiento, incluso hacer campañas. Dentro de podcast está pendiente también de hacer esto va a ser un poquito más grande, una ILP de cuidados paliativos, que sabéis que no es simplemente una recogida de firmas de decir que estoy en contra, sino es una recogida de firmas pues certificada, ¿no? Con una validez para poderla presentar y tal. Junto a eso, que lo estamos haciendo y que os lo diremos por medio de los correos, pues por alguna otra conferencia, para que la gente lo pueda hacer, que eso nos tiene que dar también mucha tranquilidad. La pena es que tengamos que estar de esta manera defensiva, o sea, que yo tenga que pedir que no me maten cuando... O sea, es algo tan denunciado, ¿no? Luego también nos confiamos, hemos estado hablando con los partidos políticos, porque ¿qué opciones hay? Por una parte, que tienen que ser 50 diputados o 50 senadores los que presenten un recurso de constitucionalidad, pero bueno, pues lo que habéis dicho, ¿no? Llevamos con el aborto que va a hacer 11 años el día 5 de julio. Ese ritmo, pues porque Portugal ha sido muy rápido, ¿no? Ha sido, claro. Pues sabéis que en Portugal puedes solicitar la opinión del Tribunal Constitucional antes de que la ley entre en vigor. Entonces, es un sistema distinto. Del tema este del testamento vital, yo también estoy trabajando, lo que pasa es que todavía no está totalmente... no, todavía no está perfecta, pero ya existe una página web que es Mi Testamento Vital, creo que es .es, no me acuerdo si es .es o .com. Y ahí, en función de cada comunidad autónoma, te dice dónde tienes que ir, el cuidado que tienes que tener en función de cómo sea, porque hay comunidades autónomas, como digo, que tienen pues, como un documento de cuentas anticipadas estándar, que a veces está bien, otras veces no está bien, pues, esto también puede ser malo. Aquí además tenemos varios médicos, tenemos al presidente del Colegio de Médicos de Cuenca. Bueno, pero tenemos varios médicos, es igual, que también sí, confiamos en vosotros, también en la parte que os toca, ¿no? Y bueno, pues que confiamos en vosotros y en todos los aliados que estáis aquí también. Eso es muy importante. Entonces, tenemos que estar informados, a ver con la ley qué es lo que pasa, otra de las cosas que pedimos con la ley del aborto, con la primera del 85, pero también ahora con la de 2010, es la suspensión cautelar de la ley, hasta tanto no se definirá en el Tribunal Constitucional. Es decir, vale, esta ley está aprobada, pero hasta que no diga el Tribunal Constitucional si es o no constitucional, que no se aplique. Pero no se hizo en mi caso, pues también ahora lo haremos. O sea, porque eso sí que se puede hacer, o pedir un recurso de amparo, porque el recurso de inconstitucionalidad solo puede pedir, lo que os he dicho, 50 senadores o diputados, pero un recurso de amparo lo puede pedir, por ejemplo, una asociación que considere que sus derechos son especialmente vulnerados, por ejemplo, una asociación de discapacitados, que diga, bueno, es que nos sentimos especialmente atacados porque somos carga de cañón, o sea, nosotros entonces, lo podrían pedir. Entonces, que sepáis, en ese sentido nos tiene que dar alegría, decir, no estamos quietos, no estamos parados, estamos tratando de hacer lo que buenamente se pueda, y no solamente porque no haya eutanasia, sino porque lo que es una pena es cuántos enfermos, y no me refiero al final de la vida, me refiero a lo largo de toda la vida, las ayudas a la dependencia, cantidad de deshumanización que hay en la medicina, o sea, que es que ante ese problema que está, en vez de afrontarlo y a ver cómo lo podemos resolver, no, pues te mueres, ¿no? Y estamos por una parte viendo como el índice de suicidios aumenta, que es una pena, y todo el mundo ve como un fracaso, incluso si una persona se suicida, pues que no hemos sido capaces de estar a lo mejor atentos, que la vida a esta persona, piensas un momento de depresión, es algo que nadie lo ve como positivo. Y resulta que ahora lo queremos fomentar. Es que no tengo ganas de vivir, tengo pues sí, muérete, anda, toma esto, porque es verdad que tu vida no le gana, menuda vida tiene. O sea, esto es un poco, esto es horroroso, ¿no? Entonces, bueno, pues es bueno que tengamos conciencia, que no nos desanimemos, porque es que por un lado y por otro nos van dando y al final podemos tener el corazón muy cogido, que sepáis que hay gente muy buena trabajando, de verdad, médicos extraordinarios, legisladores, de verdad, gente que está muy comprometida y que no estamos solos, que eso también es importante. Entonces, bueno, pues también con esta charla hemos querido un poco contribuir a pues, dar un poquito de luz. Yo creo que me ha parecido clarísimo todo. Bueno, aparte que si queréis preguntar alguna pregunta más. Yo pienso que el comité de bioética es un documento muy importante en contra de la eutanasia y eso no podría tener validez o podría influir para declararla inconstitucional de alguna manera. O sea, debería de tener mucha validez, debería de tenerlo, y además el comité de bioética tiene expertos muy reconocidos a nivel nacional e internacional. Con lo cual, lo que sorprende es que teniendo ese informe
de un comité, que es un comité, o sea, no quiero decir que sea del gobierno, pero que depende del gobierno, o sea, depende del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Ciencia, los teniendo ese informe encima de la mesa, decidan ir con una ley de eutanasia. Entonces, no solo eso, sino que hay varios puntos de la ley que parecen, yo es que claro, de tema de leyes, tampoco quiero decir, pero gente que sabe mucho parece que es bastante evidente que la ley es inconstitucional. Pero claro, si ahora resulta que cuando se haga el recurso de inconstitucionalidad, ¿cómo se va a contestar? Pues se va a contestar dentro de muchos años, cuando ojalá ya tengamos un gobierno nuevo que quite esta ley, pues de poco va a servir este recurso. Luego también a mí me preocupa mucho el mensaje que se está dando a pacientes con discapacidad o con enfermedades avanzadas, pues que en el fondo es un poco lo que decía Alicia, ¿no? En vez de animarles, hay una página web, Vividores, en la que se muestra cómo pacientes con enfermedades avanzadas o con discapacidades pues son capaces de tener vidas plenas, ¿no? Entonces, en vez de dar este mensaje, lo que vamos a hacer en estas personas, que a lo mejor en algún momento, pues como alguien, ahora yo he estado en Madrid revisando los protocolos que hay para evitar el suicidio precisamente, ¿no? Pues, si una persona se sube a una azotea y se va a quedar en un edificio, ¿no? Pues cómo nos movilizamos como sociedad, los bomberos, la policía, los médicos, para intentar que esa persona cambie de idea, ¿no? Y esto es un poco lo contrario, es como darle un empujón cuando lo está dudando, lo está pensando. Cuando además las ideas suicidas o el deseo de muerte son criterio diagnóstico de muchas enfermedades mentales, es decir, precisamente al tener esas ideas, pues lo que significa es que a lo mejor necesitas ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica. Entonces, en vez de proporcionarla, pues lo que vamos a hacer es acabar con las vidas de esas personas. Sí, yo iba por ahí. Era el Comité de Bioética, efectivamente, y la Organización Médica Colegial, que no la has puesto en ninguna de las diapositivas. Sé que tuvisteis debate dentro de la OMC, sé que hay un sector dentro de la OMC que sí que defiende esta postura dentro de los médicos. Bueno, pues, médicos hay como la sociedad, diversos y son médicos. También quería preguntarte qué es lo que va a pasar, ya no solamente con el recurso de anticonstitucionalidad, que puede ser, efectivamente tenemos experiencia de que va a tardar sino el entrar en conflicto con ciertas leyes que existen. O sea, los médicos no tenemos la capacidad legal de incapacitar a nadie, es un juez el que tiene que incapacitarlo. ¿Cómo una ley permite que yo haga algo contrario a la ley? No sé si está previsto que se modifique la ley, porque yo no tengo capacidad como juez, y sabes que cuando estamos trabajando y necesitamos incapacitar a una persona, incluso el ingreso involuntario de esa persona por motivos psiquiátricos o por otro tipo de motivos, necesitamos la orden de un juez. Esta ley suprime todo eso, no entra en conflicto con la ley del Código Civil o el Código Penal. No se puede coger por ahí e intentar paralizar la ley en ese sentido. Y luego la OMC, que me preocupa. Sí, empezando por la OMC. La OMC es como el organismo nacional que agrupa a todos los colegios de médicos. Entonces, la OMC sí tiene una declaración clara contra la eutanasia que es reciente. Se hizo en Melilla en el 2017. Y muchos colegios de médicos lo que propusimos es simplemente actualizar esa declaración a vista de la aprobación de la nueva ley. Y yo creo que somos claramente mayoritarios. Ahí se unió, de una casualidad, que hace 15-20 días fueron las elecciones de la OMC. Entonces, la asamblea en que propusimos esto, que de hecho lo propuse yo, pues fue la última asamblea y luego se metieron las elecciones. Yo tengo pendiente de hablar con el nuevo presidente de la OMC, donde yo le voy a plantear nuevamente que hay una postura clara. De hecho, es que el código deontológico que he mostrado es el código deontológico de la OMC. Entonces, es simplemente decir, oye, es que esta ley va contra nuestro código deontológico, ¿no? Y respecto a lo que comentas de que los médicos efectivamente no tenemos la capacidad legal para declarar a nadie incapaz. No solo eso, tampoco tenemos, es decir, esto a mí me ha pasado una vez, que tiene un paciente ingresado que ha pedido hacer testamento o ha pedido cambiar el testamento. Pues la ley exige que un notario compruebe que esa persona que tiene una enfermedad avanzada sigue estando capacitado, porque se entiende que esa es una decisión tan importante que a lo mejor ya no es que tengas una patología psiquiátrica, simplemente la situación de una enfermedad avanzada, de cáncer, de insuficiencia cardíaca,
pues te modifica tus capacidades cognitivas, y entonces, oiga, no, usted no puede hacer testamento porque el notario lo ha comprobado, y eso lo comprueba un notario, no lo puede tampoco decir el médico. Entonces, es paradójico que en esto, que es la decisión más importante que puedes tomar en tu vida, pues no haya esta comprobación por parte de un notario, pero bueno, también a lo mejor pues por ahí se puede entrar. Hay muchos aspectos de la ley que van contra otras leyes. El registro que se obliga a hacer de la objeción de conciencia va contra la misma ley de protección de datos. O sea, la ley de protección de datos, ¿cómo te van a obligar a registrarte en algo que es particularmente sensible, que es tus valores, tus creencias? O sea, usted no me puede obligar a figurar en un registro de que estoy contra la ley. Eso va contra la ley de protección de datos. Pero bueno, ahora efectivamente, como ha dicho Alicia, hay muchas personas que desde luego de leyes no sé nada, pero hay muchas personas que saben que están trabajando en este ámbito. Y luego, lo que sí es muy importante es que vamos a tener 17 aplicaciones distintas de la ley, porque la sanidad está transferida a las autonomías. Yo ya estoy trabajando con la Comunidad de Madrid para que se limite al máximo la aplicación de la ley en Madrid. De hecho, con la ley CELAR lo han hecho, ¿no? O sea, la ley CELAR es una ley a nivel nacional, pero que han hecho la Comunidad de Madrid. Lo primero, han prolongado los conciertos con los colegios, han contralegislado, o sea que también las comunidades autónomas van a tener margen de maniobra aquí, ¿no? Y seguro que hay comunidades autónomas donde esto se aplica más y en otras donde se aplica menos. Jurídicamente, vamos, lo del tema de muerte natural, eso es un delito, claro, explicar el documento público, solo con eso ya se tumbaría, Pero y todo lo que implica eso, es decir, si ahora a mí me llaman del hospital y me dicen, oye, se ha muerto tu madre, y yo, ¿de qué se ha muerto? De muerte natural. Eso ahora mismo tiene unas implicaciones. Dentro de 3 meses puede tener unas implicaciones totalmente distintas. Quería añadir una cosa sobre lo de los colegios de médicos, porque ¿cuántos estáis? 50 y... Nosotros somos provincias, hay 52 porque es Bueno, provincia. 52. Pero es que recuerdo que cuando salió una encuesta que le habían hecho, sí, 4 colegios de médicos, 4, no recuerdo, Madrid, Barcelona, no Madrid, no. Sí, cuando estaba el médico anterior, el presidente, bueno, del País Vasco, eran 4. Quiero decir, 4 de 55. Incluso aquella encuesta estaba manipulada, o sea, no es una encuesta, porque se utilizó para decir que los médicos de esos colegios estaban a favor de la eutanasia, pero no tenía nada que ver con lo que estaban haciendo. Sí, porque estaban a favor de regularla. Sí, incluso muchos decían, ¿estás a favor de que se ayude a morir o que se muera sin dolor? Pues es que eso probablemente estamos todos de acuerdo, pero no es estar a favor de la eutanasia. Pero quiero decir, 4 de todos los que son. Pero dentro de eso me parece que había contestado, no sé si un 20 y tantos %. O sea, que encima todavía menos. Bueno, pues eso recuerdo que hicieron varios programas de televisión diciendo que, pues eso, que los políticos habían dicho esto, tal. En aquel momento yo estuve en un programa y gracias a Pablo Cántara, que me pasó que él había estado en la presentación del informe, claro, porque bueno, lo daba por hecho, como antes de nada el informe claro, pero ya han preparado toda una batería también, pues eso, de que siempre te sacan las mismas personas, que son 3 o 4, de pobrecita que no le ayudamos a morir, y encima parece que los que defendemos la vida somos más malos que la quina, porque queremos que la gente se regrese de dolor, y entonces como se le da completamente la vuelta a la tortilla. Y luego que sepáis también que hay asociaciones detrás de esto, por ejemplo la Asociación del Derecho a Morir Dignamente, que se están haciendo de oro, porque ellos lo están haciendo, o sea, es un poco como pasó en el aborto, cosas que están haciendo ya, vamos a legalizarlas para que no sean legales, y además que si no, pues somos tan malos que queremos que la gente vaya a la cárcel y estas cosas, ¿no? Y bueno, pues alguna persona, alguno ya fallecido, que era médico presidente, pues nos consta que por una considerable cantidad de dinero hizo eutanasias a domicilio, o sea, que esto se está haciendo también, pero legalizar, como dijo el otro día Mario Oreja, socializar el mal, o sea, legalizar, esto es una cosa ya que por lo menos que no nos haga perder la conciencia, ¿no?, de lo que está bien en este mal. El tema de las encuestas, hay que ser muy cuidadosos. Yo intenté realizar la encuesta que se hizo en el Colegio de Médicos de Madrid y era imposible contestar bien. Es decir, no había, te ponía por ejemplo, ¿quién tiene que mandar al paciente? Y no había la opción de nadie, ¿no? O sea, pues una encuesta estaba sesgada porque mi antecesor era de estas excepciones de médicos que está a favor de la eutanasia. Y de hecho, fue el único motivo por el que no me presenté al presidente de Colegios de Madrid, cosa que jamás me había planteado en mi vida.
Lo que os puedo decir es que había 5 candidaturas, una se unió a nosotros porque apoyaba nuestros valores y de las otras 3 que quedaron juntas sacaron menos votos que nosotros. Y mi opinión sobre estos temas es 100% conocida, o sea que de hecho el libro este, por ejemplo, yo lo escribí antes de presentarme a las... O sea, da por decir hasta qué punto los médicos estamos mayoritariamente contra esto. ¿Qué es lo que sucede? Que el gobierno ha conseguido, y es verdad que lo ha conseguido, a que se presente esto como una dualidad, es decir, eutanasia o sufrimiento. Entonces, si tú haces una encuesta, eutanasia o sufrimiento, pues va a ganar la eutanasia. Pero es que esto no es así, es eutanasia o cuidados paliativos. Entonces, claro, si haces esta manipulación, pero aunque ganen las encuestas, es que la eutanasia está mal. Es como si vamos a hacer una encuesta yo qué sé, sobre la esclavitud, ¿no? Pero es que ha salido una encuesta y mayoritariamente han votado a favor de la esclavitud. Ya, pues o sea, que hay cosas que están, van contra la esencia del hombre, matar a alguien que está enfermo, con lo cual, pues, que tampoco nos dejemos llevar, porque aparte de que son manipulables, hay temas que no son encuestables, por así decirlo. Pero de eso se valen de decir eso, se valen de decir, vamos a ver, ¿cómo puedes tú tener un corazón y puedes ver a una persona sufrir? Yo me fui una noche llorando y no dormí toda la noche porque yo dije que no. Pero vamos a ver, si una persona, primero como dice usted, cuidados paliativos que se atiende como corresponde. Pero lo que no se puede hacer es que, además, si en cualquier sitio que vas a la reunión, pero bueno, pues tú cómo puedes creer el sufrimiento. El sufrimiento no lo quiero. Yo lo que quiero es que esa persona pues tenga sus cuidados y si llega el momento de morirse, morirá. Por eso digo que es particularmente cruel que realicen la ley, que aprueben la ley, cuando los cuidados paliativos no se están implementando. Entonces, la única alternativa que estás dando a las personas es esta. Es decir, yo no te trato para que no sufras, solo te permito que pidas la eutanasia, pero no te permito unos adecuados cuidados paliativos. Entonces, ellos buscan y están poniendo esta dualidad, o eutanasia o sufrimiento. No te dan los cuidados paliativos. Y de hecho hay mucha confusión. O sea, tú preguntas a alguien por la calle, se confunde incluso eutanasia con cuidados paliativos, cuando son dos cosas totalmente opuestas. Esto pasa como con el aborto, ¿no? Cuando dicen la enfermedad incompatible con la vida. Bueno, pues es incompatible con la vida, o sea, de forma natural. Cuando dices que has dicho que no se reúne el comité en las 24 horas de urgencia, un riesgo inminente de muerte, es inminente, a través de la muerte. O sea, es lo mismo, ¿no? Incluso lo que has dicho, que humanamente tiene su sentido también, incluso... Pues cuando se sabe que está muriendo y antes de sedarlo, a lo mejor, pues que se pueda despedir a la familia, arreglar sus cosas, pedir perdón, incluso espiritualmente, ¿no? Prepararse en todos los sentidos, ¿no? Y luego, cuando lo sedan, no es que lo seden para que se muera, se va a morir por su enfermedad, ¿no? Que a lo mejor va a ser dentro de, pues, al día siguiente, o en unas horas, o en 3 días, porque le ha bajado el nivel de conciencia, pero no se está muriendo, es que se iba a morir igualmente, pero está muriendo, digamos, de manera más confortable, por así decirlo, en general, ¿vale? Entonces, así, sobre todo lo tengamos claro nosotros, porque es verdad que son héroes de la manipulación, o sea, son maestros de la manipulación, eso es cierto. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos. Si alguien quiere recibir algún tipo de información pues sobre estas cosas que hemos dicho, sobre cualquier cosa, nos puede dejar la dirección para que se lo mandamos. Es decir, aunque no sean socios, si os hacéis socios, mejor. Pero si no, que lo vamos a mandar igualmente cuando hagamos alguna conferencia o lo que sea. Os quiero animar a 2 cosas también. Sabéis que el jueves es el Día Internacional de la Vida, el día 25 de marzo, y ya os he dicho, como algunos habéis llegado un poquito más tarde, lo digo ahora, hubo el día 21, que era además el día del síndrome de Down, un acto virtual, porque claro, lo hicimos un domingo pensando que íbamos a poder salir a la calle, pero como no, pues se dejó ese día que también es un día bonito, ¿no? Para defender la vida. Lo podéis mirar en la página web, en el canal de YouTube, perdón. Si a la vida 25M, el presentador fue José Luis Pérez, que es periodista de televisión. Hay unos testimonios preciosos de una enfermera que estuvo trabajando en un centro abortista, de una señora que está pues, muy mal, pero que se comunica pues, como un sistema, bueno, ella habla, le ha hecho una canción muy bonita también, habla él también, habla también el doctor Martínez Sellés también participa con una entrevista, y bueno, pues testimonios muy bonitos también de una chica que fue rescatada en el último momento cuando iba a abortar.
hay familias, bueno, está muy bien. Y luego el testimonio porque van leyendo distintas personas, entre ellas el número uno, los chicos, unos poquitos de los chicos de Esther. Pero bueno, personas discapacitadas, un poco de todo. Os recomiendo verlo porque de verdad que te ensancha el corazón. Luego también que a lo largo de esta semana la productora European Film Factory, que es la que ha hecho esa película que hemos anunciado una vez de Unplanned, sin planificar, basada en la historia real de una chica que estuvo trabajando también en la Internacional del Aborto, es muy bueno, como cambio de opinión, y dan la oportunidad de asistirlo en cines, en cuenta no, porque no nos lo quisieron traer, pero se puede ver online, hay que meterse en la página, y entonces, bueno, los socios nos hemos mandado, si no pues lo buscáis, un plan de con 2 Ns. Después, bueno, entonces nos dejan el precio esta semana a 2,95 para poder verlo online, es muy bueno. Y luego también van a estrenar una, en Cuenca no, todavía, que se llama Human Life, también que habla también con muchos testimonios a favor de la vida, tanto a favor de la vida del no nacido como contra la eutanasia. Bueno, pues esas cosillas, ¿no? que también participamos de ellas, que nos anima el ver que están haciendo muchas cosas. Allá afuera tenéis también un poquito de material y nada, pues daros una vez más las gracias, de verdad, de corazón, y al doctor, que el pobre lleva así toda la vida, no casi, pero últimamente es que lo traemos a acabado y estamos de verdad muy agradecidos. Bueno, gracias a vosotros por toda la labor que estáis haciendo. Muchas gracias. Un placer. Gracias.